¿Alguna vez has sentido que tu mundo se desmorona y que Dios guarda silencio? ¿Te has encontrado en una noche oscura del alma, sin respuestas, sin señales, sin salidas? ¿Has mirado al cielo con lágrimas en los ojos y preguntado, ¿dónde estás, Señor? Y si te dijera que hay momentos en los que Dios parece ocultarse, no para castigarte, sino para enseñarte a confiar más allá de tu entendimiento. Y si te dijera que tu confusión puede ser el terreno fértil donde Dios planta su propósito eterno. Y si te dijera que hay un secreto espiritual, revelado solo a quienes deciden seguir confiando cuando todo parece perdido. ¿Te quedarías conmigo hasta el final de este video para descubrirlo? En los próximos minutos no solo te voy a hablar. El Espíritu Santo va a susurrarte respuestas que tu alma necesita. Te voy a revelar lo que muy pocos saben, cómo confiar verdaderamente en Dios cuando todo a tu alrededor parece gritar, ríndete. Y lo que descubrirás hoy no es una fórmula humana ni un consuelo superficial. Es una verdad profunda, bíblica, que ha sostenido a profetas, apóstoles y mártires en los momentos más oscuros. En este estudio vamos a recorrer pasajes que han sido refugio en tormentas. Vamos a escudriñar palabras divinas que han encendido la fe de los que ya no veían luz en sus caminos. Pero antes de avanzar, permíteme decirte algo importante. Este video no llegó a ti por casualidad. Hay algo que el Señor quiere decirte hoy, y si has sentido que tu vida está en pausa, que tus oraciones no son escuchadas, que tus decisiones te superan y que no entiendes lo que está pasando, entonces escucha bien. Este mensaje es para ti. Hoy vamos a hablar del arte sagrado de confiar sin comprender, de caminar con los ojos cerrados, pero con el corazón lleno de fe. Porque la fe verdadera no se forja en los momentos de claridad, sino en la oscuridad. Es fácil confiar cuando todo tiene sentido. Lo difícil y lo poderoso es seguir creyendo cuando todo parece gritar lo contrario. ¿Estás dispuesto a descubrir lo que significa confiar como Abraham, esperar como Job y caminar como Jesús, incluso sin comprender? Entonces, quédate conmigo. Este viaje espiritual puede marcar un antes y un después en tu relación con Dios. Quiero que pienses por un momento, ¿qué haces tú cuando no entiendes lo que Dios está haciendo? ¿Te alejas o te acercas más? ¿Dudas o decides confiar aunque no veas? Hoy vas a descubrir cómo los silencios de Dios no son rechazo, sino redirección. Vas a entender que el no comprender no significa estar perdido, sino estar en transición. Y que la fe que no se prueba no crece, porque sí. Hay una fe que solo florece en los días grises. Permíteme decirte también que hay una llave escondida en la enseñanza de hoy. Una clave espiritual que puede desbloquear una nueva dimensión en tu caminar con Dios. Pero esa llave solo se revela a quienes se quedan hasta el final. Y por eso quiero pedirte algo muy especial antes de comenzar este estudio. Si tú deseas confiar en Dios, aunque no entiendas lo que Él está haciendo, escribe en los comentarios esta frase de fe: paz en Cristo. Al escribirlo estarás sellando tu compromiso con tu fe. Estarás diciendo al cielo: Señor, no entiendo, pero confío. Y al mismo tiempo estarás ayudando a otros a encontrar este mensaje, porque cuando comentas, YouTube entiende que este video es importante y lo muestra a más personas que necesitan consuelo, palabra y dirección. Te animo también a dar me gusta ahora mismo. No es por vanidad, es porque cada me gusta es una semilla que ayuda a expandir este mensaje. Estás siendo parte activa de una misión espiritual: llevar palabra de vida a los corazones heridos. Te felicito por eso, porque no todos se toman el tiempo para apoyar lo que edifica. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora. No por mí, sino por ti. Porque cada estudio bíblico que compartimos aquí ha sido un refugio para miles de almas.
Muchos no tienen una iglesia cerca, ni un pastor que los guíe, y este canal se ha convertido en una iglesia digital para personas que están solas, pero no abandonadas. Por eso, si este canal ha bendecido tu vida, suscribirte no es solo una acción técnica, es un acto espiritual. Es decirle al Señor: quiero seguir escuchando tu voz cada semana. Y es decirle a tu alma: no estoy solo, este es mi lugar de alimento espiritual. Quiero recordarte algo. Hay una enseñanza clave al final de este estudio que puede ser el punto de giro en tu vida. Quizás tú llegaste a este video buscando consuelo, pero te vas a ir con dirección. Quizás llegaste con dudas, pero te irás con certezas. Así que quédate hasta el final, y cuando acabemos este estudio, quiero que te tomes un momento en silencio, con la música de fondo, para alabar al Señor, para decirle con todo tu corazón: Dios, aunque no entienda nada, seguiré confiando. Ahora sí, abre tu Biblia, abre tu corazón, porque vamos a comenzar. Prepárate, Dios está a punto de hablarte. ¿Cómo puedes confiar cuando todo lo que Dios te pide parece no tener sentido? ¿Cómo puedes rendir tu corazón a la voluntad divina cuando esa voluntad parece contradecir lo que más amas? Es allí donde entra una de las historias más impactantes de toda la Biblia. El momento en que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, su hijo amado. Este relato no es una simple historia antigua, es una enseñanza viva que hoy puede hablar directamente a tu alma, porque tal vez tú también estás en una situación donde Dios te ha pedido algo que no entiendes. Tal vez estás atravesando un momento en que el dolor es tan grande que te preguntas si Dios realmente está en control. En Génesis 22 leemos que Dios probó a Abraham. Le pidió que llevara a su hijo Isaac al monte Moriah y lo ofreciera allí en sacrificio. ¿Te das cuenta del peso de esa petición? Abraham había esperado toda una vida por ese hijo. Había recibido una promesa directa de parte de Dios. Isaac no era un hijo cualquiera, era el cumplimiento del pacto, la semilla del futuro. Y ahora, el mismo Dios que lo había dado, le pedía que lo entregara. ¿Cómo se procesa algo así? ¿Cómo concilia uno la promesa con la prueba? ¿Cómo se puede confiar en un Dios que te pide lo que más amas sin darte ninguna explicación? Y sin embargo, Abraham obedeció. El texto es breve, casi frío en su narración. No se detiene a describir sus emociones. No nos cuenta si lloró, si dudó, si sintió ira o miedo. Pero eso no significa que no lo haya hecho. Abraham era humano. Y aunque la Escritura no lo mencione, podemos imaginar su angustia, su silencio, su lucha interna mientras caminaba junto a su hijo hacia ese monte. Lo que sí sabemos es que Abraham obedeció sin entender. Confiaba en Dios más que en su propia lógica. En Hebreos 11, 17, 19 leemos que Abraham razonaba que Dios tenía poder aún para resucitar a Isaac de entre los muertos. Es decir, su fe lo había llevado tan lejos que ya no necesitaba entender para seguir confiando. Y aquí está una de las enseñanzas más poderosas para nosotros hoy. La fe auténtica no se trata de comprender todo. Se trata de caminar cuando no hay mapa, de obedecer cuando no hay explicaciones, de entregar cuando no hay garantías. Dios muchas veces nos llama a una fe sin lógica, no porque Él sea incoherente, sino porque su sabiduría está por encima de la nuestra. La Biblia dice que sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Tal vez tú también has recibido una promesa. Tal vez Dios te habló, te mostró una visión, te dio una palabra clara, pero hoy, en 1900, ves de ver el cumplimiento, estás viendo lo contrario. Donde esperabas bendición hay escasez. Donde esperabas sanidad hay enfermedad.
Donde esperabas reconciliación, hay distancia. Y entonces te preguntas, me equivoqué. Dios cambió de opinión. Fue todo una ilusión. Pero la historia de Abraham te recuerda que el cumplimiento no siempre llega por un camino recto. A veces, Dios te lleva por rutas inesperadas, no para destruirte, sino para fortalecer tu fe. En el monte Moriah, cuando Abraham alzó el cuchillo, Dios intervino. No permitió que sacrificara a Isaac. En lugar de eso, le mostró un carnero atrapado entre los arbustos. Era el sacrificio que Dios había provisto. Y entonces Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Esa es la clave. Dios siempre provee, pero muchas veces lo hace en el altar de la confianza. No en la comodidad, no en el entendimiento, sino en la entrega. Es importante que notes algo más. Dios no detuvo a Abraham antes de subir el monte. No le reveló el plan completo desde el principio. Le dio instrucciones parciales, lo hizo caminar por fe. Y eso también te puede estar pasando a ti. Tal vez estás en medio de una situación donde todo parece incompleto, confuso, sin sentido. Pero eso no significa que estés perdido. Tal vez simplemente estás en el camino a Moria. Tal vez estás en la parte más difícil del viaje, pero también en la más transformadora. Porque allí, en ese monte, Abraham no solo entendió algo nuevo de Dios, Dios también confirmó su pacto con él. Génesis 22, 16, 18 nos muestra cómo, después de la obediencia de Abraham, Dios le jura por sí mismo que lo bendecirá grandemente y multiplicará su descendencia. Esto es crucial. La obediencia sin entendimiento abrió las puertas para una bendición irreversible. Y lo mismo puede pasar contigo. Cuando decides confiar sin ver, cuando sigues caminando sin entender, estás plantando semillas de fe que traerán cosechas eternas. Estás posicionándote para escuchar la voz de Dios con más claridad. Estás diciendo al cielo, no necesito entenderlo todo, solo necesito saber que tú estás conmigo. Quizás hoy estás siendo probado como Abraham. Quizás estás llevando en tu corazón una carga que parece incompatible con la promesa. Pero la fe que agrada a Dios no es la que exige pruebas, es la que dice, aunque no entienda nada, confiaré. Recuerda esto, la fe de Abraham no solo lo bendijo a él. Esa fe abrió un linaje que cambiaría la historia de la humanidad. Esa fe nos alcanzó a ti y a mí, porque a través de esa descendencia vino Cristo al mundo. Puedes imaginar lo que está en juego cuando decides confiar. Puedes imaginar lo que Dios puede construir a partir de tu entrega silenciosa. Tal vez lo que vives hoy no tiene sentido, pero en las manos de Dios será parte de una historia mayor, una historia que aún se está escribiendo. No busques entenderlo todo hoy, busca ser obediente hoy, busca confiar hoy, y cuando menos lo esperes, verás cómo Dios ha estado obrando todo el tiempo, porque hay montes que solo se conquistan subiendo con fe, y hay bendiciones que solo se revelan en el altar de la rendición. No tengas miedo de caminar por ese monte. Dios no está ausente. Está esperando revelarte algo que cambiará tu vida para siempre. No existe mejor escenario para aprender a confiar cuando no entendemos nada que el desierto. En el libro del Éxodo, encontramos uno de los relatos más impactantes sobre cómo Dios guía a su pueblo por caminos que no tienen sentido humano, pero que están cargados de propósito divino. Después de salir de Egipto, los hijos de Israel no fueron llevados directamente a la tierra prometida. No, Dios los condujo por el desierto, y aquí empieza una de las enseñanzas más duras y a la vez más poderosas de la vida espiritual. Dios no siempre te lleva por el camino más corto, pero sí por el más necesario. Éxodo 13, 17, 18 dice que cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más cerca.
En lugar de eso, los llevó por el camino del desierto del Mar Rojo. Y el texto dice que lo hizo así para que el pueblo no se arrepintiera al ver la guerra y regresara a Egipto. ¿Puedes imaginarlo? El pueblo no sabía por qué estaban siendo guiados por una ruta tan difícil. Pero Dios sí sabía. Él conocía la fragilidad del corazón humano. Él conocía la fe aún inmadura de su pueblo y prefirió llevarlos por un camino más largo, más silencioso, más incierto, pero más seguro para su alma. Así es como Dios obra muchas veces con nosotros. No nos da lo que pedimos de inmediato, no nos lleva por donde creemos que es mejor, nos lleva por el camino del desierto, y es allí, en el silencio del desierto, donde comenzamos a conocer a Dios de verdad. En el desierto no hay GPS, no hay señales, no hay abundancia, solo hay dependencia. Y eso fue lo que Dios quería enseñar a su pueblo, dependencia total. Tal vez tú también estás hoy en un desierto. Tal vez estás atravesando una etapa en tu vida donde no ves frutos, donde no hay puertas abiertas, donde todo parece estancado. Y te preguntas, ¿por qué Dios me trajo aquí? ¿Por qué estoy dando vueltas en círculos? ¿Por qué oro y no pasa nada? Pero el desierto no es un lugar de castigo, es un lugar de formación. Es allí donde Dios revela lo que hay en tu corazón. Es allí donde Dios te enseña a vivir no por vista, sino por fe. Recuerda cómo el pueblo de Israel fue alimentado por maná cada día. No podían guardarlo para el día siguiente, porque se echaba a perder. ¿Qué significaba eso? Que Dios quería que confiaran cada día, no en sus provisiones, sino en su proveedor. Así hace Dios con nosotros. A veces no te da todo lo que quieres de una vez, te da lo suficiente para hoy, porque quiere que regreses mañana a buscarlo, porque quiere que aprendas que Él es tu fuente, no el trabajo, no las personas, no tus planes, solo Él. En el desierto también aprendieron que Dios los guiaba por medio de una columna de nube de día y de fuego de noche, y que cuando esa columna se detenía, ellos se detenían, y cuando se movía, ellos se movían. Eso es dependencia, eso es confianza, eso es caminar sin entender, pero con fidelidad. Y sin embargo, el pueblo muchas veces se quejaba, se rebelaba, dudaba. Pedían volver a Egipto, ese lugar de esclavitud, porque al menos allí sabían lo que esperar. ¿No te parece familiar? ¿Cuántas veces nosotros también queremos volver a lo que nos hacía daño, simplemente porque nos resulta más cómodo que vivir en fe? ¿Cuántas veces renegamos de la libertad, simplemente porque extrañamos la falsa seguridad de la esclavitud? Pero Dios no se rinde con nosotros. A pesar de las quejas del pueblo, Él seguía guiándolos. A pesar de su incredulidad, seguía proveyendo. Porque su fidelidad no depende de nuestra perfección, sino de su amor eterno. Hay una escena en particular durante el trayecto por el desierto que muestra hasta qué punto Dios deseaba enseñarle algo a su pueblo. En Éxodo 14, cuando el pueblo estaba frente al Mar Rojo, con el ejército del faraón persiguiéndolos, entraron en pánico. Estaban atrapados entre el mar y sus enemigos. No había salida. Y entonces Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas? A mí, dile al pueblo que marche. Y es allí donde ocurre el milagro. El mar se abre, pero el mar no se abrió antes del paso de fe. Se abrió cuando el pueblo decidió obedecer, aún sin entender. Y esa es una lección clave para ti hoy. El mar que tienes delante no se abrirá con lógica, ni con quejas, ni con explicaciones. Se abrirá cuando confíes. Cuando des ese paso, sabiendo que Dios está contigo, aunque no veas el suelo bajo tus pies. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? Dios no está interesado solo en llevarte a la tierra prometida. Está interesado en formar tu carácter en el camino. Porque no puedes habitar una tierra de promesa con una mentalidad de esclavo.
Y el desierto es el lugar donde Dios cambia tu mentalidad. Es allí donde te muestra quién eres tú y quién es Él. Es allí donde te hace ver que no necesitas entender para confiar, solo necesitas obedecer. Y al final, ese mismo pueblo que caminó por el desierto fue testigo de milagros, de provisión sobrenatural, de manifestaciones divinas. Pero solo los que creyeron entraron a la promesa. No todos llegaron, muchos murieron en el camino, y esa es otra advertencia para nosotros. No todos los que inician el camino de la fe llegan a la meta. Solo los que aprenden a confiar, aunque no entiendan nada. Entonces, si hoy te sientes perdido, recuerda esto. No estás perdido, estás en el desierto. Y en el desierto, Dios no está en silencio, solo está hablando de una manera diferente. Quizás hoy no escuches su voz como antes, quizás hoy no entiendas su plan, pero si levantas tu mirada verás la nube guiándote. Si abres tu corazón, sentirás su fuego de noche, y si decides confiar, te darás cuenta que no estás solo. Él camina contigo y está a punto de llevarte a un lugar que solo se alcanza por fe. ¿Cómo se confía en Dios cuando tu mundo se derrumba, cuando tu salud desaparece, tus bienes se esfuman y tus seres queridos ya no están? ¿Cómo seguir creyendo cuando todo parece indicar que Dios ha dejado de mirar? La vida de Job es uno de los mayores testimonios de fe en medio de la incomprensión total. Es el relato de un hombre justo que lo perdió todo, sin explicación, sin aviso, sin lógica, y es, al mismo tiempo, el testimonio de una fe que se mantuvo en pie, aun cuando todas las razones para confiar habían desaparecido. Job no era un pecador al que le llegaron las consecuencias de sus malas decisiones. La misma Escritura lo describe como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Era próspero, respetado y tenía una familia bendecida. Humanamente hablando, era el ejemplo de una vida plena, pero de repente todo cambió. En un solo día perdió sus bienes, sus hijos y poco después, su salud. Se encontró cubierto de llagas, sentado en ceniza, siendo despreciado por su esposa, acusado por sus amigos y con un corazón lleno de preguntas. Y es ahí donde este libro se vuelve espejo de tantas almas que hoy viven lo mismo. Hombres y mujeres que, como Job, han servido a Dios fielmente, pero que enfrentan tormentas que no entienden. Y el dolor no es solo físico o material, es espiritual. Es el dolor de no comprender. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Dónde estás, Dios? ¿Me has olvidado? ¿He hecho algo mal? ¿Por qué permites esto si te he sido fiel? La historia de Job no responde directamente esas preguntas. No ofrece fórmulas ni explicaciones fáciles. Y quizás ahí está su poder. Porque la fe no siempre se trata de tener respuestas, sino de permanecer en la pregunta sin soltar la mano de Dios. Lo impresionante de Job es que nunca dejó de hablar con Dios. Aunque dudó, aunque gritó, aunque se quejó, aunque maldijo el día en que nació, nunca rompió su vínculo con el cielo. Eso es lo que hace una fe verdadera. No pretende entender todo, no exige explicaciones, pero se rehúsa a cortar la conexión con aquel en quien ha confiado. Job representa al creyente que se arrodilla entre ruinas, que adora aunque le sangran las rodillas, que dice como él: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y también como él: aunque él me matare, en él esperaré. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? No son frases bonitas para cantar en una reunión. Son confesiones nacidas del dolor más profundo y al mismo tiempo de una confianza inquebrantable. Lo que muchos no ven es que detrás de todo lo que le pasó a Job había un escenario espiritual invisible. En los primeros capítulos vemos que Satanás pidió permiso para tocar su vida.
Y Dios permitió la prueba, no porque odiara a Job, sino porque sabía que su fe resistiría. Sabía que ese hombre, aunque cayera, aunque llorara, aunque dudara, no se alejaría de él. Y eso es algo que también puede estar ocurriendo contigo. Puede que tu prueba no tenga sentido desde lo natural. Puede que nadie entienda tu sufrimiento, ni siquiera tú. Pero Dios sí lo entiende y está observando tu corazón. Él sabe que esta temporada difícil puede ser el campo donde florezca una fe más pura, más real, más profunda. Él sabe que, aunque no entiendas, puedes seguir confiando. Y sí, habrá días en que querrás rendirte. Habrá momentos en que tus oraciones parecerán rebotar en el techo, pero si mantienes viva tu relación con Dios, si sigues buscándolo, si continúas hablándole, aunque sea con lágrimas, estás venciendo, no como el mundo entiende la victoria, pero sí como el cielo la reconoce. Una de las frases más poderosas de todo el libro de Job aparece en medio de su desolación. Dice en Job 19:25, «Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo». Esa es la fe que Dios honra, una fe que no depende de circunstancias, una fe que no exige comprensión, una fe que sabe que Dios sigue en el trono, aun cuando la vida está en ruinas. Y es interesante cómo termina la historia. Dios aparece finalmente en un torbellino, no para dar explicaciones, sino para revelar su grandeza. Le muestra a Job que hay un universo entero que él no entiende, que hay propósitos más altos que su lógica. Y entonces Job responde con humildad, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Eso es lo que ocurre cuando decides confiar sin entender. Tus ojos espirituales se abren, tu experiencia con Dios se vuelve más íntima, más real, más profunda. Ya no es fe prestada, ya no es conocimiento aprendido, es una relación forjada en el fuego del dolor. Y entonces, después de ese encuentro con Dios, viene la restauración. Dios le devuelve a Job el doble de lo que había perdido. Le da nueva familia, nuevas riquezas y una vida larga y plena. Pero lo más importante no fue lo material, fue que su fe salió más firme que nunca y su testimonio ha bendecido generaciones. Entonces, ¿qué puedes aprender de Job hoy? Que no estás solo en tu confusión, que no eres menos espiritual por tener preguntas, que Dios no se ha olvidado de ti, aunque te parezca que guarda silencio, y que si decides mantener tu vínculo con Él, aunque todo se desmorone, tu final será mejor que tu principio, porque el Dios que permitió la prueba es el mismo que tiene preparado el desenlace, y su plan, aunque hoy no lo entiendas, terminará bien. Una de las escenas más impactantes y desconcertantes del Evangelio es aquella donde Jesús, el Hijo de Dios, permanece en completo silencio frente a las acusaciones de Pilato. El texto, registrado en Mateo 27, 12, 14, dice así: «Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti?» Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Es natural que surjan preguntas. ¿Por qué no habló? ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué guardó silencio justo en el momento donde todos esperaban una explicación? Jesús, que había sanado con una palabra, perdonado con una palabra, enseñado con una palabra, ahora escoge el silencio. Y ese silencio no fue debilidad, no fue desconcierto, tampoco fue resignación. Fue una decisión consciente, un acto de obediencia plena, un reflejo profundo de la confianza absoluta en la voluntad del Padre. Detrás de ese silencio no había pasividad, había propósito.
Jesús sabía que su misión no era convencer a Pilato, ni apaciguar a la multitud, ni justificarse ante los ojos humanos. Él no necesitaba probar su inocencia, porque había entregado su causa al único juez verdadero. Y, en ese gesto, aparentemente débil, se encuentra una fuerza que trasciende toda lógica, la fuerza de quien conoce el plan eterno, aunque no sea comprendido por nadie. Esa escena no solo forma parte de la narrativa de la pasión, es también una enseñanza viva para ti, especialmente cuando te enfrentas a momentos donde todo parece injusto, cuando eres malinterpretado, juzgado erróneamente, cuando enfrentas situaciones que claman por una defensa, pero el cielo guarda silencio. ¿Has estado ahí alguna vez? ¿Has vivido días en los que tus oraciones parecen no tener eco? Momentos en los que clamas y no hay respuesta. Situaciones en las que esperas una señal de parte de Dios, una palabra, una indicación, y en cambio, lo único que recibes es una profunda e incómoda quietud. Es difícil confiar cuando el cielo calla. Lo natural sería pensar que Dios se ha alejado, que hemos hecho algo mal o que nuestras súplicas no han sido escuchadas. Pero si observas con atención el ejemplo de Jesús, descubrirás algo diferente. Descubrirás que el silencio, en ciertos momentos, es también una respuesta. Jesús sabía que su silencio no era vacío, era obediencia. Cada instante que permanecía callado frente a Pilato, estaba diciendo: mi confianza no está puesta en el juicio humano, sino en la voluntad perfecta del Padre. Y aunque el dolor era real, aunque la humillación era pública, aunque todo parecía indicar que el mal vencía, Él no retrocedió. Se entregó. Esa es la clase de confianza que transforma, la que se mantiene firme incluso cuando no hay palabras, cuando no hay lógica, cuando lo que se vive no tiene explicación aparente. Una confianza que no depende de lo que se ve ni de lo que se siente, sino de quién es Dios y qué Él prometió. El silencio de Jesús también es un recordatorio de que muchas veces el Padre guarda silencio, no porque esté ausente, sino porque está obrando en un nivel que aún no podemos comprender. Hay batallas espirituales que se libran en lo invisible, procesos que no serán explicados al instante, pero que más adelante mostrarán que todo tuvo sentido. Después del juicio ante Pilato, vino la cruz. Y en la cruz hubo otra declaración que rompe el alma. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese grito no fue un reproche ni una queja vacía. Fue la expresión de un corazón completamente humano enfrentando el abandono más profundo. Jesús, en ese momento, no estaba recibiendo ninguna señal celestial. No había palomas descendiendo, ni voces audibles, ni consuelo tangible. Había oscuridad, dolor y silencio, y sin embargo, no bajó de la cruz, no se detuvo, no se rindió. Eso es fe. Esa es la lección más poderosa que podemos aprender de Él, que aún en los momentos más oscuros, cuando parece que Dios se ha retirado, seguir confiando es posible. No porque entendamos el proceso, no porque sintamos su presencia de forma evidente, sino porque sabemos quién es Él. Jesús no necesitaba ver la resurrección para creer que vendría. No necesitaba una palabra audible para saber que el Padre seguía en control. Él había decidido confiar hasta el fin. Y tú, que quizás hoy estás enfrentando un proceso donde todo es incertidumbre, donde las oraciones no reciben respuesta inmediata, donde el dolor ha nublado tu entendimiento, también estás siendo invitado a confiar como Él confió. No, se trata de entender el porqué. Se trata de saber para quién estás atravesando ese proceso y de recordar que, incluso en medio del silencio más profundo, Dios sigue presente. ¿Sabes qué ocurrió después de la cruz? El sepulcro fue sellado, hubo luto, hubo temor, el cielo seguía callado,
Pero en ese silencio la vida estaba tomando forma. En ese aparente abandono, el plan eterno de redención se estaba desarrollando. La muerte no tenía la última palabra. La confusión no era el final de la historia. Y aunque no hubo explicación en el momento, sí hubo resurrección después. Y eso es lo que tú necesitas recordar hoy. Tu silencio actual no es una sentencia. Tu confusión no es un punto final. Dios está obrando incluso cuando no lo entiendes. El cielo no se ha cerrado, solo está actuando de una forma que va más allá de tu lógica. Aprender a confiar cuando no entiendes nada no es una debilidad. Es el mayor acto de madurez espiritual. Y ese aprendizaje, aunque doloroso, te llevará a una profundidad con Dios que no se alcanza de otra manera. No busques siempre comprender, busca permanecer. No exijas explicaciones que tu alma aún no está preparada para recibir. Busca la paz de saber que estás en las manos correctas, porque el Dios que guardó silencio frente a Pilato es el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos, y es el mismo que te va a levantar a ti. Tal vez hoy no veas un final claro, tal vez tu historia todavía está cubierta por la neblina de la incertidumbre, pero eso no significa que Dios no está escribiendo. Cada día de silencio, cada oración sin respuesta, cada noche sin consuelo, también forma parte del manuscrito eterno. Y el autor de tu historia, aunque por ahora no hable, nunca ha dejado de estar presente. A veces, el cielo guarda silencio, solo para que tu fe aprenda a escuchar con el corazón. Hay momentos en los que confiar en Dios no solo parece ilógico, parece imposible. Momentos en los que todo se agita, nada se sostiene, y el alma entra en pánico. Uno de esos momentos lo vivieron los discípulos, en un episodio que, aunque breve en los evangelios, encierra una de las más poderosas lecciones sobre la confianza en medio del caos. El relato aparece en Marcos 4:35-41. Jesús, después de 1900, un día de enseñanza, les dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Se suben a una barca y comienza el viaje, pero mientras cruzaban el mar, se desata una gran tormenta. Las olas golpeaban con fuerza, el agua entraba en la barca, el viento era feroz, y Jesús dormía. Sí, dormía. Mientras los discípulos luchaban por no morir ahogados, mientras el agua les cubría los pies, mientras el cielo tronaba y el mar se desbordaba. Jesús descansaba sobre un cabezal, tranquilo, sin moverse. La desesperación no tardó en estallar. Se acercaron a él, lo despertaron con un grito que delata el pánico más crudo: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Y en esa súplica hay más que miedo. Hay una queja, una acusación, una mezcla de angustia y desconcierto, porque no solo temían por su vida, se sentían ignorados por su maestro. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que justo cuando más necesitas a Dios, Él parece estar dormido? ¿Has vivido momentos donde las olas golpean tu vida por todos lados y clamas, pero no ves respuesta? Situaciones donde pareciera que Él no tiene prisa en ayudarte, que no se conmueve con tu dolor. Eso sintieron los discípulos. Y eso sentimos muchos de nosotros, más veces de las que nos gustaría admitir. Pero mira la escena completa. Jesús no se quedó dormido por descuido, tampoco porque no le importara la vida de los suyos. Su sueño era intencional, era parte de una enseñanza viva, porque el que puede dormir en medio de una tormenta no es inconsciente, es soberano. Jesús sabía que esa barca no iba a hundirse. Sabía que el mar no tenía el poder de detener el propósito. Recordemos sus palabras iniciales: pasemos al otro lado. No dijo, intentemos pasar, ni ojalá lleguemos. Dijo, pasemos. Era una orden, una declaración de destino, y cuando Dios habla destino, ninguna tormenta puede cambiar el final. Pero los discípulos no habían entendido eso.
Para ellos, el mar era más fuerte que la promesa. El viento hablaba más alto que la voz del Maestro. Y así como ellos, muchas veces nosotros también creemos que nuestras circunstancias tienen más autoridad que la palabra de Dios. Lo que vino después fue tan impactante como inesperado. Jesús se levantó. No les respondió primero a ellos, no calmó sus emociones. Habló al viento, reprendió el mar y dijo: «Calla, enmudece». Y en un instante todo volvió a la calma. Las olas bajaron, el cielo se despejó, el caos cedió ante la autoridad del Creador. Y luego, sí, Jesús miró a los suyos y preguntó: «¿Por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe?». La reprensión no fue por haber tenido miedo del mar, fue por haber dudado de aquel que estaba con ellos, porque si Jesús está en la barca, no importa cuán fuerte sea la tormenta. Y eso, Pedro, es exactamente lo que muchos necesitan oír hoy. Tú puedes estar en medio de un divorcio, de una crisis económica, de una pérdida irreparable. Puedes estar sintiendo que las olas te superan, que tu fe se ahoga, que tus oraciones no alcanzan el cielo y que Jesús duerme. Pero el hecho de que no se haya levantado aún no significa que no esté en control. Él sigue allí, no se ha bajado de tu barca. Y si aún no ha calmado el mar, es porque está enseñándote a confiar en su presencia, no en tu percepción. Hay un nivel de fe que se activa solo cuando decides creer en medio del ruido. Cuando en lugar de gritar, «Sálvame», aprendes a decir, «Tú estás aquí y eso me basta». Cuando entiendes que la verdadera paz no es la ausencia de tormenta, sino la conciencia de que Jesús está contigo en medio de ella. Notemos otro detalle importante. La reacción final de los discípulos no fue simplemente alivio, fue asombro. Se preguntaban entre ellos: «¿Quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen?». ¿Te das cuenta? No conocían completamente a Jesús aún. Habían visto milagros, lo habían escuchado enseñar, pero no lo conocían en la dimensión de su autoridad sobre lo incontrolable. Y muchas veces Dios permite tormentas no para destruirnos, sino para revelarnos quién es Él realmente. El dolor no tiene la última palabra. El caos no es el final. Dios no busca hundirte, busca mostrarte que Él es más grande que todo lo que no puedes controlar. Tal vez tú también creíste que por seguir a Jesús ibas a navegar solo en aguas tranquilas. Y ahora que las olas han llegado, dudas de su cuidado. Pero esta historia nos enseña que incluso con Jesús en la barca, las tormentas pueden llegar. Lo que cambia no es la tormenta, es cómo la atravesamos. Y cuando comprendes eso, ya no reaccionas igual. Ya no entras en pánico con cada sacudida. Ya no mides la fidelidad de Dios por la calma del mar. Empiezas a caminar por fe, no por vista. Empiezas a confiar cuando no entiendes nada, porque ya no necesitas entender para saber que Él cuida de ti. Haber permanecido hasta este punto revela tu compromiso con algo mucho más profundo que un simple video. Es el inicio de un cambio en la manera en que enfrentas la vida cotidiana y las circunstancias que muchos llamarían incomprensibles. Al recorrer juntos las historias de Abraham entregando a Isaac, del pueblo de Israel cruzando el desierto, de Job desafiado en su fidelidad, de Jesús guardando silencio ante Pilato y calmando la tormenta en el mar, has recibido un mensaje. La confianza verdadera no nace de tener todas las respuestas, sino de entregarse al propósito de Dios aun cuando no se ve el camino completo. Antes de dar por concluido este estudio, quiero invitarte a detenerte unos minutos y reflexionar sobre lo que acabas de experimentar. Reconoce tu lugar en esta narrativa. No eres un espectador pasivo. Cada testimonio bíblico que hemos repasado está vivo hoy en ti. Tu propia historia se encuentra en esa trama de fe que trasciende siglos.
Valora el acto de permanecer. En un mundo que huye de la incertidumbre, tu decisión de seguir escuchando, de resistir la tentación de adelantar hasta la parte práctica o saltarte al final, demuestra que ansías algo auténtico, no un entretenimiento pasajero. Siéntete identificado con la lucha interior. Abraham, al pie del monte Moria, no tenía explicaciones. El pueblo de Israel, en medio del desierto, no entendía la demora. Job, envuelto en llagas, no hallaba consuelo. Los discípulos, atrapados en la barca, veían a Jesús dormido, y el Hijo de Dios, en la cruz, sufrió el silencio de su Padre. Cada uno de ellos, sin embargo, mantuvo el vínculo con la fuente de esperanza. Acepta el desafío personal. ¿Estás dispuesto a confiar sin tener todas las garantías? Hoy te propongo un ejercicio práctico. Escribe en los comentarios la siguiente frase o crea tu propia versión adaptada a tu vida, pero que transmita el mismo compromiso. Hoy decido confiar sin comprender, porque mi esperanza está en aquel que siempre cumple su promesa. Al compartir esas palabras, no solo reafirmas tu propia fe, sino que ofreces una luz a quienes aún buscan respuestas. Tu testimonio puede abrir el corazón de otros que también atraviesan su propia tormenta interna. Da un paso de compromiso. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Quizá pienses que un clic no hace la diferencia, pero cada suscriptor representa una mente y un corazón dispuestos a recibir enseñanzas profundas, basadas en la palabra. Al unirte a esta comunidad, facilitarás que nuevos estudios lleguen a quienes más los necesitan. Personas sin acceso a una iglesia cercana, individuos en medio del dolor o la confusión, hijos de Dios que hoy buscan razones para seguir creyendo. Activa las notificaciones para recibir cada nuevo video. Así podrás continuar este viaje de crecimiento espiritual, donde exploraremos más pasajes bíblicos, reflexionaremos sobre historias de redención y descubrirás principios para aplicar en tu día a día. Comparte este video con alguien que creas esté necesitando este mensaje. Una sola recomendación puede cambiar el rumbo de una vida. Tal vez un familiar que atraviesa un duelo, un amigo que enfrenta el desempleo, un hermano en la fe que siente que sus oraciones no llegan al cielo. Convertirte en mensajero de esperanza será un acto de amor que honra al Señor. Invita a otros a comentar sus propias experiencias de fe en medio de la incertidumbre. Leer sus testimonios no solo fortalecerá tu convicción, sino que creará un espacio de solidaridad espiritual donde cada uno pueda edificarse mutuamente. Permanece conectado. Después de este cierre, toma unos minutos adicionales para orar en silencio. No pongas otro video ni busques distracciones. Simplemente cierra los ojos y respira despacio. Agradece a Dios por cada historia compartida y por tu propia capacidad de resistir en la duda. Expresa en palabras sencillas tu deseo de confiar, sin necesidad de comprender todo, reconociendo que Él ha sido fiel hasta aquí. Si sientes carga en tu corazón, entrégasela al Señor. Si sientes gratitud, ofrécela en alabanza. Si sientes miedo, deposítalo en sus manos. Mantén viva la enseñanza. Regresa a este video o a otros estudios del canal siempre que tu fe necesite renovarse. Anota en un cuaderno las palabras o versículos que más te impactaron. Génesis 22, Éxodo 13:14, Job 1, 2 y 19, Mateo 27, Marcos 4. Leerlos de nuevo te recordará que la Escritura no es historia muerta, sino torrente de vida para el creyente. Aplica la confianza en tu entorno. Identifica una situación concreta donde el entendimiento te ha fallado. Puede ser tu salud, tus finanzas, tu familia, tu vocación. Y elige hoy mismo entregarla a Dios. Decide creer que Él puede obrar sin mostrarte el camino completo y ponte en acción conforme a la palabra. Ora,
Busca consejo sabio, actúa con integridad, confía en la provisión divina, mantén una actitud de gratitud continua. La fe generosa agradece no solo cuando las oraciones se responden como esperamos, sino también en cada amanecer sin respuestas, en cada día de espera. Aun el desierto ofrece maná diario para el alma agradecida. Recuerda que la fe compartida multiplica. Cuando tú testimonias tu experiencia de confiar sin entender, estás plantando semillas en otros terrenos de incertidumbre. Es el ministerio silencioso de quienes han aprendido a mirar al cielo, no con los ojos del razonamiento, sino con la mirada de la esperanza. No temas al silencio, aprende a acogerlo como un espacio sagrado donde Dios prepara lo inesperado. En lugar de huir de la quietud, abraza el momento de aparente ausencia y permite que el Espíritu Santo profundice tu relación con el Padre. Confía en el tiempo de Dios, no en tu calendario. Lo que Él tarda en revelar puede ser un proceso de maduración de tu carácter, de purificación de tu fe, de preparación para una bendición mayor. No midas su fidelidad por la rapidez de los resultados, sino por la consistencia de su amor. Al cerrar esta sección, deseo dejarte con una promesa inspirada en el testimonio de quienes confiaron sin ver. Aunque hoy no veas el final de tu historia, tu autor está escribiéndola con tinta indeleble. Cada capítulo, aunque parezca fragmentado, tiene propósito. Cada prueba, aunque incomprensible, forja tu fe. Cada silencio, aunque doloroso, es preludio de una palabra nueva que abre puertas invisibles. Deja que esa certeza eche raíces profundas en tu espíritu, no como idea pasajera, sino como roca firme donde construirás tu vida. Regresa a estas enseñanzas cuantas veces necesites reavivar tu esperanza. Comparte lo que has aprendido y anima a otros a hacerse cargo de su propio viaje de fe. Hoy te invito a dar un paso definitivo. En el cobijo de la promesa divina, decide soltar tus miedos y abrazar la confianza que trasciende todo entendimiento. Haz de esta comunidad un refugio permanente para tu alma. Suscríbete, comenta, comparte, ora y permanece. No te conformes con respuestas superficiales, profundiza, busca siempre la palabra viva que da vida eterna. Gracias por acompañarme. Gracias por elegir no huir de la incertidumbre. Gracias por creer que, aun sin entenderlo todo, Dios nunca te dejará. Tu fidelidad en medio de lo que no comprendes es el testimonio más luminoso que este mundo necesita ver. Adelante, camina con confianza. Tu historia está en sus manos y Él ya ha escrito el buen final.